Y bueno amigos, vamos a ver la existencia del diablo del padre Ángel Peña y dice: en la Biblia se nos habla en muchos textos sagrados del demonio, empezando con la serpiente diabólica de que nos habla el Génesis, a quien Dios mismo le profetiza que una mujer le aplastará la cabeza, diciéndole: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza. Génesis 3:15. Esa mujer, como sabemos, es la Virgen María, a quien el demonio tiene un odio especial. Por eso, en las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labore, en París en 1830, tal como aparece en la Medalla Milagrosa, María se presenta aplastando la cabeza de la serpiente infernal. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se nos habla especialmente de la rebelión de Satanás y sus secuaces contra Dios. Se nos dice claramente: el dragón grande, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, fue precipitado en la tierra y todos sus ángeles con él. Apocalipsis 12:9. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. El poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. San Agustín nos dice que Dios no permitiría los males, sino sacara más bienes de los mismos males. En varias oportunidades los papas han hablado sobre la realidad del demonio. El Papa Pablo VI, en una locución el 15 de noviembre de 1972, decía: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y terrible. Se aparta del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien rehúsa reconocer su existencia, a quien hace de él un principio autónomo, sin tener origen de Dios, como toda criatura, o le explica como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestros males. Sí, el diablo existe, aunque haya muchos católicos que no crean en él. Los satánicos sí creen, y para ellos es su Dios, del que son verdaderos esclavos. Su presencia se manifiesta claramente en las personas poseídas. El padre Mateo Lagrua cuenta una experiencia con el diablo. Un día, después de un largo exorcismo, había conseguido la liberación de un poseído. Dice: apenas lo había despedido en paz, quedé atemorizado al darme cuenta de la presencia real del demonio allí mismo, en la habitación donde se había realizado el exorcismo. Sentía que estaba colérico. En un momento, no sé cómo, sentí que estaba subiendo por la escalera que conducía al piso superior. No sé por qué lo seguí, como un niño que sigue a su cometa. Cuando estaba a un paso de él, lo miré y le dije: ¿quién eres tú? Y me respondió: soy ninguno, he perdido mi nombre. Y desapareció, dejándome asustado. Me sentí como si hubiese despertado de pronto. Tuve una sensación extraña, era como una sensación real de cansancio. En mi cabeza resonaban sus palabras: soy ninguno, me he perdido a mí mismo, no recuerdo mi nombre. Recordemos que en la cultura bíblica, el nombre se identifica con la persona. Por ello, era como si el demonio me estuviera diciendo que después de haberse rebelado contra Dios, no era nadie, porque al separarse de su creador, se había perdido a sí mismo, había perdido su propia identidad, su propia verdad. Muchos no creen que Jesucristo es Dios, pero el demonio no solo lo cree, sino que lo proclama públicamente. En el capítulo 5 de San Marcos se nos habla de un hombre poseído por el demonio. Su fuerza era descomunal y rompía las cadenas de hierro que le ponían. Nadie podía sujetarlo, pero no era uno, sino muchos.
Por eso, al preguntarle Jesús cuál era su nombre, dijo: Legión, porque somos muchos. Y el demonio, usando al endemoniado, se postró ante Jesús, y en voz alta para que todos oyeran gritó: ¿Qué hay entre nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te conjuro, no me atormentes, dice por Dios, porque el diablo sí cree en Dios, y le pide humildemente postrado ante Jesús, sintiéndose su criatura, que no lo eche fuera de aquella región, y lo echa a los cerdos. Jesús se lo permitió, y entraron en unos 2000 cerdos que allí había. Esto quiere decir que ese endemoniado tenía dentro unos 2000 demonios, de distintas jerarquías, pero tuvieron que obedecer a Jesús. En el capítulo 1 de San Marcos se nos habla del endemoniado de Cafarnaúm, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le conminó diciendo: Sal de él. Y agitándolo violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Aquí también vemos el temor del demonio ante Jesús, a quien no puede menos que obedecer como una criatura ante su Creador, y lo reconoce como el Santo de Dios. Jesús es el Santo por excelencia, es decir, Dios. En San Marcos capítulo 3 se dice: Los espíritus impuros al verle, se arrojaron ante él y gritaban, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Aquí vemos también cómo se arrojaban a sus pies como siervos suyos, y lo reconocían como el Hijo de Dios hecho hombre, un buen ejemplo para tantos católicos que se avergüenzan de proclamar su fe, y a quienes Jesús mismo les dice: El que se avergüence de mí ante los hombres, yo también me avergonzaré de él ante mi Padre Celestial. Lucas 9:26.